La porcelana es un material cerámico de gran renombre, no solo debido a su belleza. ¿Alguno de ustedes tiene porcelana? ¿No? Yo creo que sí, en sus casas. Cuando comen, les sirven en un plato de porcelana. ¿No lo sabían? Claro está que hay algunos platos que son plásticos, ¿sí? Otros de vidrio, más de vidrio que de porcelana. Este material de la porcelana ha sido muy apreciado desde que lo descubrieron los chinos, hace ya poco más de 1000 años. No solo porque con la porcelana se han logrado hacer obras de arte maravillosas, sino también por todas las funcionalidades que tiene y por su alta calidad. En Colombia hay un pueblo que se llama el Carmen de Viboral, en Antioquia, donde se encuentra uno de los sitios de mayor renombre del mundo en la producción de porcelana. ¿Lo sabían? Carmen de Viboral, en Colombia. La fallecida reina Isabel II, la que falleció hace poco, sus vajillas las compraba en el Carmen de Viboral, para que vean la calidad de lo que nosotros producimos. Es un material muy, muy apreciado. Pero la porcelana también es conocida por su fragilidad extrema. Aquí mi hermano. Por su fragilidad extrema. La porcelana es muy delicada y esta delicadeza la hace vulnerable a daños por golpes pequeños. Imagínense por una caída. ¿Cómo vuelve una porcelana cuando se cae eso? Se desbarata toda. Incluso la porcelana es tan delicada que los cambios de temperatura la pueden romper. Un cambio de temperatura brusco. Si usted va, por ejemplo, la porcelana cerca a la estufa y le cae calor, la quiebra fácilmente. Por eso, para mantener la porcelana en su mejor estado, es esencial manipularla con mucho cuidado. Imagina cómo manipularán la porcelana que compró la reina Isabel II, porque es una porcelana de altísima calidad, pero también entre más calidad de la porcelana, más delicada es. Por lo menos los hijos no lavan la loza. Les crearon un procedimiento para lavar esa porcelana. No, las hacen con máquinas lavavajillas. Nuestros hijos, mis estimados, son como la porcelana. Hermosos, bellos, de alta calidad, pero frágiles, delicados. Y si no los cuidamos muy bien, pudieran perder su belleza. Incluso pudieran perderse. Así que en la serie Un hombre sabio, hoy vamos a hablar de ese tema. Un hombre sabio cuida a sus hijos. ¿Qué hace un hombre sabio? Cuida a sus hijos. Yo sé que aquí no todos tienen hijos. Aquí hay algunos que no tienen hijos, ¿cierto? Mira, aquí veo algunos. 1, 2, 3, 4. Bueno, don Pedro ya tiene hijos, pero ya no los cuida, ¿cierto? Ya la etapa de cuidar. Nietos. Mi hermano también. No tiene hijos. ¿Aquí quién más no tiene hijos? Nico, Andrés, Juancho. ¿Quién más? John, Miguel. Los demás tenemos hijos, ¿cierto? Los que no tienen hijos, o sea, los que son hijos y todavía no han tenido esposa, o tienen esposa pero no tienen hijos, como Caleb, van a escuchar esta enseñanza como un regalo de Dios para cuando ustedes tengan sus hijos. Porque ojalá a nosotros nos prepararan desde antes, ¿cierto? Y no en la marcha. Y menos aún cuando ya no tenemos posibilidades de echar para atrás. Pero aún así, la gracia de Dios va a usar esta enseñanza para enseñarnos muchas cosas y a todos donde algo podemos hacer. Y a los que ya son abuelos, decirles que no traten de aplicar esto a sus nietos, sino algunas cosas que les van a corresponder solo a los papás. Pero
pueden aplicar varias cosas de las que vamos a ver acá. Lo primero que nos muestra la Biblia, lo que hace un hombre sabio que quiere cuidar bien a sus hijos, es que primero se cuida a él. ¿Primero se cuida a quién? Antes de cuidar a sus hijos. Jueces, mire cómo dice Jueces 7:17. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. ¿Quién dijo esto? Jueces, capítulo 7, versículo 17. ¿Quién? Gedeón. Gedeón, cuando se enfrentaba con un ejército grandísimo de 300 hombres contra un ejército de más de 120,000. ¿Qué posibilidades había de que Gedeón ganara esta batalla con solo 300 hombres contra un ejército de 120,000? No había la más mínima posibilidad. ¿Cómo? 4,000 a 1. No había la más mínima posibilidad. Y les dice, mírenme, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Aquí hay una enseñanza importantísima del ejemplo. Por supuesto, está siendo usado en un contexto no familiar, sino un contexto de una guerra. Pero ¿por qué este texto nos habla a nosotros los padres? Porque la crianza de los hijos es algo sumamente difícil, sumamente compleja. De hecho, esa es la razón por la cual muchas parejas hoy en día ya no están teniendo hijos. He hablado con algunos que dicen que les da miedo que esta sociedad se los corrompa. Les da miedo literalmente. Porque la sociedad cada día está más corrompida. Los que pasamos de 30 años, no crean ustedes que hoy en día nuestros muchachos se crían con el mismo mundo que nosotros nos criamos. Los últimos 30 años ha cambiado este mundo de una manera tremenda hacia el mal. Y es en estas circunstancias, cuando las cosas parecen difíciles e imposibles, que nosotros debemos aprender el poder del ejemplo. Esa fue la manera que Dios determinó para Gedeón. Dios le dijo a Gedeón, mire, ustedes se van a enfrentar como yo les diga. Olvídense que esta batalla va a ser de ustedes. Es una batalla mía, pero tienen que hacer lo que yo les diga. Y entonces le mostró a Gedeón lo que Gedeón debía hacer. Y Gedeón entonces llamó a su gran ejército de 300 hombres. ¿Sabían los 300 hombres que se enfrentaban contra 120,000? Los veían como dicen que eran como la arena del mar. O sea, pero estos hombres le creyeron a Dios y le creyeron a Gedeón. Porque Dios les dijo, si hacen lo que yo les digo, ustedes van a ganar. Y entonces Gedeón, miren lo que Dios nos dijo. Y entonces por eso le dicen, mírenme y sigan mi ejemplo. El Señor nos está formando a nosotros los padres, los que somos padres, primeramente en formarnos a nosotros, porque no tiene mucho sentido que nosotros tratemos de formar hijos sin primero darles ejemplo. El ejemplo de un padre ejerce, mis estimados, una poderosa influencia en sus hijos. Una poderosa influencia. Esta enseñanza de Jueces está para mostrarnos el poder del ejemplo. El ejemplo es muy poderoso. Por eso el Señor le dijo a Gedeón, haga lo que yo le digo, y después le dijo a Gedeón, dígale a su gente que hagan lo que usted les va a hacer. El poder del ejemplo. ¿Ustedes creen que un padre podrá ser exitoso con un ejemplo pésimo? Nuestros hijos, antes que escucharnos, van a hacer lo que ven de nosotros. Así que tengamos mucho cuidado con el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos, que le estamos dando a nuestros nietos. Aunque los padres aprenden más aunque los hijos aprenden más de los padres, también aprenden de los abuelos, ¿cierto? 3 consejos para ser ejemplo a los hijos. Cuide su corazón. Cuidemos nuestro
corazón. Vivamos en rectitud, vivamos conforme a las enseñanzas de la Biblia. Por eso lo primero, mis estimados, lo primero para cuidar nuestro corazón es conocer bien la Biblia. ¿Conocerla qué? Bien. Porque si no conozco bien la Biblia, ¿cómo la Biblia va a moldear mi corazón? Solo la palabra de Dios, escuchen, solo la palabra de Dios puede moldear mi corazón. Como Dios le dijo a Gedeón, haga lo que yo le digo, exactamente lo que yo le digo. Eso mismo nos está diciendo el Señor hoy. Hagamos exactamente lo que Él nos dice y tendremos la victoria. Lo segundo, cuide sus relaciones, las suyas, no las de sus hijos, las mías. Porque si yo no cuido mis relaciones, ¿cómo después le voy a exigir a mis hijos que cuiden las relaciones de ellos? Si las personas con las cuales usted más se relaciona, con las cuales usted establece amistad o una relación cercana, le están influenciando hacia el mal, le están influenciando hacia el pecado, le están influenciando hacia la avaricia, hacia la codicia, hacia todos los pecados que hay en esta sociedad. Así usted lea la Biblia todos los días, ¿qué va a pasar con su corazón? Se va a desviar, se va a desviar. Se va a desviar hacia las tentaciones, hacia el amor de este mundo. ¿Con qué autoridad un padre así podrá exigirle a sus hijos que no tengan malas amistades? ¿Cierto? Sería muy hipócrita. Y lo tercero, cuide su tiempo. Cuide su tiempo, mi estimado padre. Cuide su tiempo en malgastarlo en las redes sociales, en la televisión, en dedicarle tiempo excesivo a los deportes o a un hobby favorito. No está mal que practiquemos un deporte, no está mal que tengamos un hobby. ¿Qué es lo que está mal? Dedicarle tiempo excesivo. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos que manejen bien su tiempo si nosotros no tenemos control de nuestro tiempo? Un padre que anda enredado en videojuegos está perdido. Un padre que anda enredado en videojuegos, que solo piensa en videojuegos, que no puede vivir sin los videojuegos, está perdido. Y peor aún, si esto lo practica con sus hijos, su perdición. ¿Saben por qué? Porque no solo le está dando un mal ejemplo a sus hijos de cómo usar bien el tiempo, sino que cómo le va a exigir a él después que no tenga otra adicción, si su adicción son los videojuegos. Y esto, mis estimados, tiene mucho de malo, porque patrocinar la adicción en nuestros hijos puede ser muy peligroso. Ya después la adicción que él adquiera no sea esa la del videojuego, puede ser otra, peor. Entonces, ¿cómo cuidar a nuestros hijos? ¿Cuál es la primera norma? Cuídese usted mismo. Cuide su corazón, cuide sus relaciones, cuide su tiempo. Estas tres áreas son las mismas que vamos a trabajar con nuestros hijos. Por eso lo segundo, ya empezando a trabajar con nuestros hijos, es cuide del corazón a sus hijos. Una vez que usted se ha cuidado, usted puede cuidar el corazón de sus hijos, ¿sí o no? Porque si yo no me he cuidado a mí mismo, ¿cómo voy a cuidar el corazón de mi hijo? Y si no cuido el corazón de mi hijo, se va a perder. Dice Proverbios 23:19, hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en lo que es correcto. Un padre preocupado por su hijo. Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en lo que es correcto. Un padre sabio se preocupa porque sus hijos sean sabios. ¿Sí o no? Un padre que no se preocupa porque su hijo sea sabio, como lo muestra aquí Salomón, no es un padre sabio. ¿Cómo dice el texto que el hijo será sabio? Ahí el texto lo muestra, que acabamos de leer. Se lo vuelvo a leer.
Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en lo que es correcto. Manteniendo el corazón en lo que es correcto. Escuchen cómo lo dice el proverbio. Manteniendo el corazón en lo que es correcto. Un padre sabio se esfuerza porque el corazón de sus hijos sean rectos. ¿Y cómo un padre logra eso? Que el corazón de sus hijos sean rectos. Pues promoviendo los mismos hábitos que yo como padre hago. Los mismos. Mostrándole a mi hijo cómo es que se cuida el corazón. Con los mismos hábitos que yo como padre aplico. ¿Cuáles son los hábitos que uno como padre aplica y que le debe enseñar a sus hijos que los practique para cuidar su corazón? El estudio de la Biblia, primero que todo les dije, pero también la oración, pero también el valorar el culto, mis estimados. Hay algo que nos preocupa en nuestra congregación y es que hay un buen número de personas todavía, varones, que no valoran el culto. Y valorar el culto no es solo venir al culto. Valorar el culto es darle el tratamiento que el culto merece, con altura, con respeto, entendiendo que en el culto, el centro del culto es Dios. El centro del culto no es un altar, el centro del culto no es un predicador, el centro del culto no es una alabanza, el centro del culto es Dios. Y le da a uno tristeza ver hombres que no entienden el valor del culto. Llegan tarde, están distraídos. O sea, no comprenden que en el momento del culto el centro es Dios. Y sin esa valoración del culto, ¿qué valor van a adquirir sus hijos? Les pregunto. ¿Cómo va uno a esperar que sus hijos valoren el culto, entiendan ese momento especial que Dios nos regala para conectarnos con Él? Pero también un buen hábito que los padres debemos tener es buena comunión con los hermanos. Porque en la buena comunión con los hermanos ayudamos a que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. ¿Cómo le voy a exigir a mi hijo? Hijo, relaciónese con los hermanos, con los muchachos de la iglesia, si yo no lo hago? Buena comunión. Y debemos cuidar el corazón de nuestros hijos para que tengan buena comunión con los hermanos. Porque si no tienen nuestros hijos buena comunión con los hermanos, con los demás muchachos, adivine qué va a pasar. Nosotros somos seres sociables, relacionales. Dios nos hizo así. Aún las personas tímidas, Dios las hizo relacionales. Y debemos enseñar a nuestros hijos a relacionarse con los hermanos. Pero mucho cuidado, mis estimados, en que esas acciones que nosotros queremos que nuestros hijos practiquen sean solo acciones externas. ¿Lo entienden? Por ejemplo, que venga al culto, que alabe a Dios, que ore, que lea la Biblia, pero solamente acciones externas, pero no de corazón. Como va al culto, como ora. No, mis estimados, preocupémonos porque nuestros hijos hagan eso de corazón. No nos contentemos con que sean solo acciones externas. Nuestros hijos deben conocer y amar a Dios, porque si nuestros hijos no conocen ni aman a Dios, ¿cómo van a hacer esas acciones? Externas, religiosas. Y no nos engañemos, esas acciones externas cansan, ¿o no? Llega un momento en que la persona dice, ya no más. ¿Cómo lograr entonces que nuestros hijos conozcan y amen a Dios? Sencillo, siembre la palabra de Dios en sus corazones.
porque es únicamente la palabra de Dios la que va a hacer que ellos teman y conozcan a Dios y lo teman. Solamente la palabra de Dios. No hay otro mecanismo. Ese es el mecanismo que está en la Biblia. El Señor le dijo a los padres: enséñenle a sus hijos de día, de noche, en la casa, fuera de la casa, en el camino. ¿Por qué? Porque solo es la palabra de Dios la que va a llevarlos a conocer a Dios y a temerles. Si no hay enseñanza de la palabra de Dios, no esperen que sus hijos amen y conozcan a Dios de corazón. Se convertirán en religiosos. No busque que sus hijos simplemente hagan cosas espirituales, busque primeramente que tengan el Espíritu de Dios. Y para esto, enséñeles la Biblia continuamente, a tiempo y fuera de tiempo, con sabiduría. Ojo, con sabiduría. Eso quiere decir con estrategias. Eso no es hablarles por hablarles, creyendo que por hablarles la palabra le va a entrar. Hay que buscar formas sabias de transmitir la palabra, ¿sí? Con las enseñanzas de la vida, etc. Por eso es muy importante que un padre cuide su corazón primero de esa manera. Porque si un padre no tiene la palabra de Dios en su corazón, no la conoce, ¿cómo la va a transmitir a sus hijos? Si usted como padre espera que solamente en la reunión de escuela dominical de los domingos sus hijos sean formados, perdido.com, se lo aseguro. Lo tercero, ya hemos visto dos. La primera, cuídese usted mismo primero. Y la segunda, cuide el corazón de su hijo. La tercera, cuide las relaciones de su hijo. Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve, el que con necios se junta, saldrá mal parado. Hay que ser, mis estimados, muy vigilantes con las personas que nuestros hijos se relacionan, incluyendo, escúchenme, dentro de la iglesia. Hay que ser muy vigilantes, porque usted puede estar haciendo un buen trabajo en la casa, pero otros pueden estarlo estropeando. ¿Sí o no? Las malas amistades pueden llevar a nuestros hijos por el mal camino en menos de lo que uno se imagina. Una mala amistad durante una semana o dos puede echarlo todo a perder. No se requiere mucho tiempo para que una mala amistad destruya el corazón de nuestros hijos, lo encamine por un camino bien equivocado. ¿Cómo cuidar las relaciones de nuestros hijos? Algunos consejos. No les patrocine tener redes sociales. No se las patrocine. Y si usted ve que él ya las tiene, contrólele muy bien qué hace con las redes sociales. Porque por las redes sociales fácilmente se pueden adquirir malas amistades. Fácilmente. Con personas que incluso ni conoce físicamente, pero le puede estar influenciando para el mal. Demorémosles a nuestros hijos lo más que podamos tener redes sociales. Por lo menos lo que exigen las redes sociales. Por ejemplo, para tener Facebook, ¿cuántos años se requiere según Facebook? 14 años. Y yo he visto niños con 12 años con Facebook. Me pregunto, ¿cómo abren un perfil de Facebook con 12 años? Díganme. Con mentiras. Con mentiras. Y hay papás que se dan cuenta de eso y no hacen nada. Segundo, si ya tiene redes sociales, contrólele sus amistades virtuales. Es decir, preocúpese por saber cuáles son sus amistades. Conozca los perfiles de sus amistades. ¿O no? Porque las amistades virtuales pueden hacer el mismo daño que una amistad personal y hasta más. Porque la amistad virtual, como la persona no lo conoce muy bien, puede vender muchas fantasías. Especialmente las niñas, las hijas. Mucho cuidado controlando las amistades de ellas por las redes sociales. Porque ellas pueden creer que están incluso teniendo una amiga y es un amigo disfrazado, un pedófilo o alguien que quiere hacerle
daño. Sepa con quiénes se relacionan sus hijos en el colegio y conózcalos. Porque tampoco es que vamos a decirle a nuestros hijos no se relacionen con ninguno. Hay que conocer muy bien con quiénes se relacionan ellos y conocerlos. Conozca los comportamientos de los amigos de nuestros hijos, o las amistades, o las personas con las cuales ellos se relacionan. Conozca sus hobbies, y si son o no cristianos genuinos. No si son cristianos. ¿Mi hijo él es cristiano? Sí, papá, él es cristiano. No se confíe en eso. Y por último, quiero darles este consejo para que ustedes cuiden sus relaciones. ¿Quiénes tienen hijos en los colegios? Primaria, bachillerato, preescolar. Ponga a estudiar a sus hijos en buenos colegios. Un mal colegio es patrocinador de malas relaciones. Por supuesto, según su capacidad. Pero haga el esfuerzo. Haga el esfuerzo. Haga todo el esfuerzo económico posible y demás que se requiera para que sus hijos estudien en un buen colegio. Y un buen colegio no son los que sacan mayores puntajes del IFES. Un buen colegio no es el que se paga más caro. Un buen colegio no es el que tiene el nombre en el municipio. ¿Qué es un buen colegio? Un buen colegio es aquel que instruye en valores cristianos. Un buen colegio es aquel que los controla, a los muchachos, y no les permiten ser permisivos ni con drogas, ni con toda la pecaminosidad que hay hoy en día. Eso es un buen colegio. ¿Los hay? Sí, los hay. Lo que pasa es que los padres no queremos hacer ese esfuerzo, y eso lo vamos a pagar caro, porque las relaciones que tienen los muchachos en los colegios, ay Dios mío, es tenaz, eso es tenaz, y más hoy en día con la ideología de género. Así que si usted puede, mi estimado, haga el esfuerzo económico para que estudien en un buen colegio y demás. Y por último, ¿cómo cuidar a nuestros hijos? Cuídeles el tiempo. Cuide el tiempo de ellos. Mire cómo dice Efesios 5, del 15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Estos días eran malos hace 2000 años. ¿Cómo serán hoy? ¿Cómo son hoy? Rete que hiper mega archimalos. En estos tiempos, donde estamos en tiempos muy malos, el consejo es: aprovechen al máximo el tiempo. Permitir que nuestros hijos gestionen su tiempo sin supervisión es permitir que las tinieblas controlen sus vidas. Les pregunto a los padres, les pregunto a los que van a tener hijos, ¿ustedes quieren que sus hijos sean controlados por las tinieblas? No les controlen el tiempo. Mente desocupada, decía alguien, ¿taller de quién? Cuidar el tiempo no es ponerlos a hacer cosas. Cuidar el tiempo tampoco es simplemente mantenerlos ocupados. Lo peor que puede hacer un padre con su hijo es darle un celular para que esté ocupado. Eso es lo peor. Lo peor. O darle una tableta, o darle un computador para que se entretenga. Eso es lo peor. ¿Por qué? Y no solo eso, ¿qué encuentran allí? La maldad de la maldad. Allí a la mano. Allí a la mano, en un celular, en una tableta, está la maldad de la maldad. Allí hay cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas. Por eso hay que controlarlo. El tiempo que ellos dedican a la tecnología. La tecnología es el principal ladrón del tiempo moderno y el más eficaz del maligno para entrar en sus mentes. El más eficaz. Si no forma bien a sus hijos con el manejo de la tecnología, pronto se dará cuenta de que no quieren hacer nada más, sino pegados a la tecnología. La esclavitud moderna se llama redes sociales.
Esa es la esclavitud de nuestros días. Según un estudio, les voy a leer este dato, mire, según un estudio de Global Web Index, una agencia que hace este tipo de estudios, dijo que en el segundo semestre del 2022, o sea, hace poquito, o sea, es un dato reciente, los usuarios de Internet en el mundo, esta estadística es mundial, ellos tienen controlado esto en el mundo, porque es lo que ellos, esta información la venden a las compañías de tecnología. ¿Saben cuánto pasaron en el mundo diariamente conectados a Internet? Los usuarios que tienen Internet, que son más de 4.000 millones ya, que tienen Internet en el mundo. A ver, los escucho. ¿Cuánto, según este estudio? De 8.500. Diarios pasaron casi 6 horas y 43 minutos día, promedio, en el mundo. Dijo el señor Dewey C. en The Washington Post, tocas tu teléfono un promedio de 2.617 veces al día, en promedio. Eso es 18.000 veces a la semana y casi 1.000.000 de veces al año. Suficiente para que todos esos deslizamientos, golpes, arrastres, movimientos rápidos y pellizcos se sientan tanto programados como totalmente naturales. O sea, ya por eso se dice que una parte del cuerpo es el teléfono. Porque ya las personas cuando no tienen el teléfono en la mano, ¿cómo se sienten? Incompletos. Se sienten que les hace falta como si no tuvieran un oído, se sienten mal. Por eso hay una compañía ahorita que está desarrollando un teléfono que no le llaman teléfono inteligente, sino teléfono sabio. ¿La han escuchado? No. En Colombia no ha llegado todavía el teléfono sabio. En Estados Unidos ya está empezando a proliferar el teléfono sabio. Porque la cantidad de personas que han destruido sus vidas y sus familias en Estados Unidos es millones de millones. Estuve mirando la página de ellos y los teléfonos están agotados. Teléfono sabio. ¿Sabe qué tiene ese teléfono sabio? Es un teléfono con pantalla grande, pero no tiene internet. Bueno, sí tiene internet, pero no para lo que usamos la mayoría de nosotros. ¿Para qué usamos el internet nosotros? Para ver YouTube, para redes sociales, para... ¿Sabe para qué tiene internet ese teléfono? Solamente para los mapas, para que la gente se pueda ubicar en los mapas, porque en Estados Unidos sin un GPS uno se pierde. Solo para eso. ¿Qué más tiene el celular? Calculadora, alarma y el teléfono, no más. Una panelita con Una flechita grande. Pero no es flecha, es un teléfono que vale $400, o sea, 1.600.000. Y es táctil, es Se consigue uno en un 5100 por ahí en 50 lucas. un teléfono sabio. Dice sabio. Oiga, el que le puso el nombre se lo puso bien. Sí, porque le hubiera puesto teléfono limitante, no hay locura. Ahora, el teléfono inteligente es una manera de atraparnos, ¿no? Como es inteligente, ¿y quién no quiere ser inteligente? Padre no se da el control de la vida de sus hijos a la tecnología o esta acabará con ellos, los acabará. Mucho cuidado. Conclusión, mire cómo dice Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán en NTV. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonan. ¿Cuánto quisiéramos, no, don Pedro, volver a tener hijos pequeños? Pero podemos ayudar en alguna parte con nuestros nietos, ¿no? En lugar de comprarle el celular de última gama para el cumpleaños, ¿qué le vamos a comprar? Un teléfono sabio. Haga la inversión, haga el pedido. Y mire cómo dice Proverbios 27:18 como último en TLA: si quieres buena fruta, cuida del árbol.